Es de noche, el momento en que la mayoría se acurre en sus camas, pero para algunos, el trabajo recién comienza. En la oscuridad, donde los fantasmas del pasado se entrelazan con las sombras del presente, las horas nocturnas son más que solo tiempo, son una puerta abierta a lo desconocido. Si eres uno de esos valientes que enfrenta la noche, recuerda, no todo lo que parece ser, lo es. Cada luz que parpadea, cada ruido inexplicable, podría ser una señal de que no estás solo. Y lo peor es que, cuando miras al vacío, a veces, es el vacío quien te observa a ti. El turno del empleado muerto. Trabajar en el turno nocturno de una tienda de conveniencia puede ser aburrido, pero en mi caso, se convirtió en una pesadilla de la que jamás pude despertar. Todo comenzó con algo que en su momento parecía inofensivo, una llamada telefónica. Era siempre a la misma hora, exactamente a las 2:37 de la mañana. Al principio, pensé que se trataba de alguna broma pesada. Contestaba y no había voz alguna al otro lado, solo una respiración pesada y constante, como si alguien estuviera demasiado cerca del auricular. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que alguien, en algún lugar, me observaba mientras sostenía el teléfono, hizo que mi piel se erizara. Con cada noche que pasaba, la llamada llegaba puntualmente y la respiración parecía más densa, más intensa, como si el dueño de esa voz se estuviera acercando más y más a mí. Algunas noches intenté no responder, pero el sonido del teléfono retumbaba en la tienda de forma insoportable, como si llenara cada rincón con su insistencia. Apagué las luces del mostrador para ver si alguien estaba afuera, pero la carretera desierta no mostraba signos de vida. Los postes de luz titilaban de vez en cuando, arrojando sombras irregulares sobre el pavimento. La tienda estaba iluminada con los fríos fluorescentes de siempre, pero esa noche sentí que la luz no bastaba. Había rincones que parecían más oscuros de lo habitual, esquinas en las que la luz simplemente no llegaba, como si algo la absorbiera. Decidí revisar las cámaras de seguridad para calmarme, pero lo que vi me dejó helado. En la pantalla, todo parecía normal al principio. Pero entonces, justo cuando el teléfono sonó, noté que la caja registradora se abrió sola. No de golpe, no de manera violenta, sino lentamente, como si alguien invisible la estuviera manipulando con calma, como si estuviera contando el dinero. Tragué saliva con dificultad, mis manos temblaban mientras intentaba encontrar una explicación racional. Pero antes de que pudiera procesarlo, la bocina del teléfono emitió un sonido diferente. No era la respiración de siempre. Era un susurro. Una voz baja y rasposa, casi como si el viento estuviera arrastrando palabras que no lograba entender del todo. Me quedé paralizado, intentando descifrar lo que decía. No sé cómo reuní el valor para responder, ¿quién eres? El silencio fue absoluto por unos segundos, pero luego la voz volvió, más clara esta vez. Ya llegué. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo dentro de mí me decía que no debía girarme, que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Pero la curiosidad, el miedo y la desesperación se mezclaron en mi mente. Lentamente, giré la cabeza y miré por encima del mostrador. No había nadie, o eso pensé. Algo captó mi atención en el reflejo del vidrio de las neveras. Al principio, parecía solo una sombra borrosa, pero conforme fijé la vista, la figura se hizo más clara. Era un hombre con el uniforme de la tienda. Su piel era ceniza, sus ojos estaban vacíos, hundidos en la oscuridad de su rostro. Y lo peor de todo, estaba parado justo detrás de mí. El grito se atascó en mi garganta. Me giré de golpe, pero el lugar estaba vacío. El frío en la tienda era insoportable, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Respiré con dificultad, sintiendo mi propio aliento volverse vapor frente a mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escuchar su eco en mis oídos. Tratando de recuperar la cordura, corrí hacia la computadora para revisar el sistema de asistencia. Si alguien más estaba aquí, tenía que haber alguna prueba. Deslicé el mouse con nerviosismo y abrí los registros. Mi nombre estaba ahí,
con la hora exacta en que había entrado, pero había otro nombre debajo del mío. El nombre de alguien que no debía estar allí. Mi sangre se congeló. Reconocí el nombre de inmediato, era el de un ex empleado de la tienda. Recordaba haber escuchado historias sobre él. Según los rumores, había muerto en un accidente justo en la entrada del lugar hacía varios años. Me rehusé a creerlo, pensando que era solo una coincidencia. Pero al revisar más registros, mi estómago se retorció de miedo. Su nombre aparecía cada noche, siempre a las 2:37 de la mañana. Durante todo ese tiempo, alguien, o algo, había estado registrándose en la tienda. Como si nunca se hubiera ido. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el sonido era más fuerte, más insistente. Mi mano tembló al levantarlo. Pero en cuanto lo hice, las luces de la tienda parpadearon violentamente. Los estantes crujieron como si algo los estuviera empujando desde dentro. Y entonces, en la bocina del teléfono, escuché su voz. Más clara, más cercana. Estoy aquí. Algo cayó al suelo detrás de mí. Me giré en seco y vi que la caja registradora estaba abierta de nuevo. Los billetes estaban esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera estado hurgando en ellos. Entonces, sentí algo helado sobre mi hombro. No era un golpe, no era un roce, era una mano. El grito que había estado conteniendo finalmente escapó de mi garganta. Me lancé hacia la puerta de la tienda, ignorando el teléfono, los registros, la caja abierta. Corrí hasta el estacionamiento, sintiendo que algo me seguía. Solo cuando estuve fuera, cuando la brisa nocturna golpeó mi rostro, me atreví a voltear. La tienda estaba completamente iluminada, como si nada hubiera pasado. Pero en la puerta de cristal, justo en el reflejo, vi la silueta de alguien mirándome desde adentro. Y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba sonriendo. Esa fue la última noche que trabajé en ese turno. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Nunca volví a pasar por esa tienda, pero a veces, en la madrugada, despierto con la sensación de que alguien está de pie junto a mi cama. Siempre a las 2:37 de la mañana. Y aunque intento ignorarlo, sé que, si me atreviera a mirar el reflejo en el espejo de mi habitación, lo vería ahí. Mirándome. Sonriendo. Esperando. 2. La alarma que se activa sola. Era mi segunda semana trabajando en la panadería nocturna del centro. El turno era tranquilo, pero solitario. A las 3 de la madrugada, todo el mundo dormía y apenas pasaban autos por la avenida. Me acostumbré al silencio, al sonido de la amasadora girando lentamente, al leve zumbido de los refrigeradores. Sin embargo, una noche algo cambió. Al entrar por la puerta trasera, noté un frío extraño en el ambiente. No era el frío habitual del aire acondicionado ni el de los refrigeradores abiertos, era algo más pesado, algo que se adhería a la piel como si el mismo aire estuviera cargado de una presencia invisible. Traté de ignorarlo mientras encendía las luces y preparaba la primera tanda de masa. Todo parecía normal hasta que me acerqué a la caja registradora para contar el cambio del día anterior. Un pitido agudo me sobresaltó. Miré el panel de seguridad, la alarma del local se había activado, aunque yo mismo la había desactivado al llegar. Pensé que quizás alguien la habría programado mal, pero cuando revisé el historial, vi que había sido activada exactamente a las 2:47 de la mañana, justo 2 minutos antes de que yo entrara. Mi piel se erizó. Respiré hondo y traté de calmarme. Tal vez había sido un error del sistema. Pero cuando giré la cabeza hacia la cámara de seguridad que apuntaba a la entrada, mi sangre se congeló. En la pantalla, vi una figura borrosa justo donde yo estaba parado minutos antes. Parecía una sombra, apenas perceptible, pero definitivamente ahí, inmóvil frente a la caja registradora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser un reflejo, ni una interferencia. Me obligué a desviar la mirada, pero no pude evitar la sensación de que algo seguía en el local conmigo.
Fui hasta la bodega para revisar si había alguien más dentro. Al abrir la puerta, el olor a harina y levadura me golpeó, pero algo más flotaba en el aire, algo rancio, como si algo se hubiera podrido en un rincón. Revisé cada estante, cada rincón, incluso detrás de los sacos de harina. Nada. Solo el eco de mi propia respiración agitada. Regresé al área de trabajo y traté de concentrarme en la masa. El sonido del rodillo contra la mesa me tranquilizó por un momento, hasta que escuché un ruido sordo. Era como un golpe seco, proveniente de la entrada. Levanté la vista, esperando ver a algún cliente despistado que no hubiera notado el letrero de cerrado. Pero no había nadie. Me quedé quieto, con las manos cubiertas de harina, esperando oír algo más. El silencio era absoluto. Tragué saliva y me acerqué a la puerta. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Cuando miré el suelo, noté algo que me revolvió el estómago. Huellas. Pequeñas marcas de harina se extendían desde la caja registradora hasta la puerta de la bodega, como si alguien hubiera caminado con los pies descalzos por el local. Retrocedí lentamente, sin atreverme a dar la espalda a las huellas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando noté que terminaban justo donde yo había estado minutos antes. ¿Cómo no las había visto antes? Algo no cuadraba. Entonces, un golpe fuerte resonó en la bodega. Un estruendo seco, como si una pila de cajas se hubiera caído. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Lentamente, giré la cabeza hacia la puerta entreabierta de la bodega. La luz parpadeó. Un sudor frío me empapó la frente. Allí, entre las sombras, pude ver algo. No era una persona. Era una silueta, alta, delgada, deforme, con la cabeza ladeada, como si intentara verme mejor. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de respirar. La silueta no se movía, pero su presencia se hacía cada vez más pesada, como si el aire en la panadería se volviera más denso con cada segundo que pasaba. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca. De repente, la luz parpadeó de nuevo y la figura desapareció. No, no desapareció. Se movió. Ahora estaba más cerca. Casi pude escuchar un susurro ahogado, algo que sonaba como mi propio nombre, pero distorsionado, como si alguien lo arrastrara entre los dientes. Mi cuerpo reaccionó al instante. Corrí hasta la puerta principal y forcejeé con la cerradura. Mis manos temblaban tanto que tardé varios segundos en abrirla. Salí tropezando hacia la calle, con el aire helado golpeándome la piel. Miré atrás, esperando ver la silueta en la entrada. Pero la panadería estaba vacía. Oscura. Silenciosa. Solo la caja registradora, abierta de par en par, parecía una boca que se reía de mí. Nunca regresé a trabajar esa noche. Pero días después, cuando reuní el valor para preguntar a un compañero sobre el turno nocturno, su respuesta me dejó helado. Ah, sí. A veces pasa algo raro en la caja registradora. Dicen que hace años, un tipo se quedó atrapado en la bodega cuando cerraron sin darse cuenta. Golpeó la puerta toda la noche, pero nadie lo escuchó. Cuando lo encontraron, ya no respiraba. Desde entonces, cada madrugada, a las 2:47, la alarma se activa sola. 3. El carrito del hospital. Yo trabajaba como conserje en un hospital viejo, de esos que parecen haber quedado atrapados en el tiempo, con pasillos largos y luces parpadeantes que nunca reparaban del todo. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer, cuando el mundo volvía a la normalidad y podía fingir que nada extraño pasaba ahí dentro. Desde el primer día sentí que algo no andaba bien. No eran solo los típicos ruidos de un edificio antiguo, ni la sensación de estar solo en un sitio tan grande, era una presencia que parecía observarme desde las esquinas más oscuras. Pero me obligaba a ignorarlo. Solo era mi mente jugando conmigo, o al menos eso quería creer.
En mi primer mes, lo más inquietante que me sucedió fueron algunas puertas que se cerraban solas, luces que titilaban o el eco de pasos en pasillos vacíos. Pero esa noche, todo cambió. Pasaba de la medianoche cuando terminé de limpiar el ala de maternidad. Como siempre, bajé al segundo piso para limpiar los pasillos del área administrativa. Estaba en completo silencio, un silencio incómodo, espeso, como si el aire se hubiera detenido. Mientras barría, escuché un sonido metálico a lo lejos. Me detuve. Parecía provenir del pasillo del quirófano, un lugar que a esas horas debía estar vacío. Me acerqué con cautela y ahí estaba, un carrito de medicamentos, detenido en medio del pasillo. No era raro que los enfermeros lo dejaran olvidado, pero lo extraño fue que las ruedas aún giraban ligeramente, como si alguien lo hubiera empujado segundos antes. Miré alrededor. No había nadie. Solo yo y ese carrito en medio de un pasillo que apestaba a desinfectante. Respiré hondo y seguí con mi trabajo, pero apenas di un paso, el carrito comenzó a moverse solo. Avanzaba lentamente, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé paralizado, observando cómo el carrito se deslizaba sin que nadie lo tocara, avanzando unos metros antes de detenerse. Tragué saliva. No podía explicarlo, no había corriente de aire, no había pendiente en el suelo. Estaba ocurriendo algo que desafiaba la lógica. Retrocedí unos pasos, pero el carrito volvió a moverse, esta vez más rápido, directo hacia mí. En ese momento, un ruido seco se escuchó detrás de mí. Me giré de golpe. Una puerta entreabierta. No tenía ninguna razón para estar abierta. La ansiedad comenzó a apretar mi pecho. Sentía que alguien me observaba, que algo estaba jugando conmigo. Me acerqué lentamente a la puerta y empujé con cuidado. Era la bodega de suministros. Encendí la luz, esperando encontrarme con alguien, un enfermero, un compañero, pero el cuarto estaba vacío. Excepto por una cosa. En el suelo, había una hoja de papel, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Me incliné para recogerla. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi mi propio nombre escrito en ella. Era un expediente. Mi expediente. No entendía cómo había llegado allí. Lo hojeé con manos temblorosas. Todo parecía normal hasta que llegué a la última línea. Ahí, en letra clara, estaba la fecha de mi nacimiento, mi número de empleado y la fecha de mi muerte. Esa noche. Sentí que la sangre se me helaba. El aire a mi alrededor se volvió pesado, sofocante. De repente, la luz de la bodega parpadeó y un susurro frío, casi imperceptible, recorrió la habitación. No era viento. Era una voz, baja y lejana, pronunciando mi nombre. Dejé caer el expediente y retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago. De pronto, un golpe seco resonó en el pasillo. Salí de la bodega de un salto. El carrito de medicamentos ya no estaba en el mismo lugar. Ahora estaba junto a la puerta, como si algo lo hubiera movido mientras yo no miraba. El miedo se convirtió en pánico cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear violentamente. Una sombra cruzó al final del pasillo, demasiado rápido para ser alguien real. Mis piernas temblaban. Sentía un hormigueo en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí. Me obligué a dar un paso atrás, luego otro. En ese momento, el sonido de ruedas chirriando sobre el suelo volvió a escucharse. Giré la cabeza. El carrito se movía de nuevo, esta vez, directo hacia mí, pero no por una inclinación del suelo ni por una ráfaga de aire. Algo lo empujaba con fuerza. El terror se apoderó de mí. No quise esperar a ver qué más pasaba. Salí corriendo por el pasillo, sintiendo que algo invisible me perseguía. Atravesé las escaleras de emergencia, casi tropezando con mis propios pies. Cuando llegué a la planta baja, el hospital estaba inquietantemente silencioso, pero la sensación de que alguien me seguía no desaparecía.
Sentí que si me detenía, algo me alcanzaría. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Al día siguiente, llamé para renunciar. No quise dar explicaciones. Solo sabía que nunca volvería. Sin embargo, hay algo que aún me persigue. Desde aquella noche, a veces, en mi casa, en medio de la madrugada, cuando todo está en completo silencio, escucho un sonido metálico rodando lentamente por el pasillo. Un carrito de medicamentos moviéndose solo. Y sé que, aunque dejé el hospital, lo que fuera que estaba allí, nunca me dejó ir por completo. 4. El compañero que nadie ve. Trabajo como vigilante nocturno en una fábrica enorme, de esas que parecen tener vida propia cuando cae la noche. Desde el primer día, supe que había algo inquietante en ese lugar. No era solo la oscuridad o el silencio sepulcral que se apoderaba del ambiente cuando los últimos empleados se iban. Era la sensación de que nunca estaba completamente solo. Como si las sombras en las esquinas fueran más densas de lo normal, como si el eco de mis pasos no fuera siempre mío. Pero no le di mucha importancia, al fin y al cabo, el turno nocturno siempre viene acompañado de trucos de la mente. Lo que realmente me ayudaba a sobrellevarlo era la compañía de mi compañero de trabajo, Jorge. No hablaba mucho, pero su presencia me daba cierta tranquilidad. Era un tipo de pocas palabras, siempre serio, siempre puntual. Cada noche nos dividíamos las rondas para recorrer la fábrica, asegurándonos de que todo estuviera en orden. A veces lo veía en las cámaras de seguridad, caminando por los pasillos, revisando las puertas antes de que yo llegara. Era meticuloso, nunca dejaba nada al azar. Pero entonces, una noche, algo cambió. Estaba en la caseta de seguridad, revisando las pantallas, cuando vi a Jorge en el pasillo que llevaba a los depósitos. Me extrañó porque hacía apenas unos minutos él había dicho que iba a revisar la parte trasera de la fábrica. Pensé que simplemente estaba adelantando su ronda, pero había algo inquietante en la forma en que estaba parado. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada. Lo observé por unos segundos, esperando que caminara o hiciera algún gesto, pero no lo hizo. La imagen en la pantalla me empezó a incomodar. Algo no estaba bien. Decidí ir hasta allá para preguntarle si todo estaba en orden. Tomé mi linterna y salí de la caseta, caminando por los pasillos vacíos, con el sonido de mis pasos resonando en las paredes metálicas. Cuando llegué al pasillo del depósito, no había nadie. La puerta estaba entreabierta y el aire frío del interior me dio un escalofrío. Jorge, llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Entré, iluminando con la linterna cada rincón, revisando detrás de las estanterías y en las esquinas más oscuras, pero no encontré rastro de él. Mi estómago se revolvió con una sensación desagradable. Volví a la caseta de seguridad con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Miré de nuevo las cámaras, y ahí estaba él. Exactamente en el mismo lugar. No se había movido ni un centímetro. Una extraña presión en el pecho me dificultó la respiración. Miré las otras cámaras, tratando de encontrar alguna explicación, pero no había ninguna. Tomé la radio y llamé a Jorge. Primero con calma, luego con más insistencia. Solo recibí estática como respuesta. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. La radio rara vez fallaba dentro del perímetro de la fábrica. Algo no estaba bien. Decidí revisar la planilla de asistencia para ver si tal vez había un error con su turno, tal vez había salido temprano sin avisarme. Busqué su nombre en la lista de empleados, pasé las hojas una y otra vez. Nada. Fruncí el ceño, confundido. Revisé la lista de turnos nocturnos, y lo que encontré me dejó paralizado. Jorge no aparecía en ninguna parte. No podía ser posible. Llevaba semanas trabajando con él. Lo veía todas las noches. Hablábamos. Nos turnábamos las rondas. Compartíamos café en la caseta.
Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero todo lo que tenía eran preguntas aterradoras. Entonces, un pensamiento cruzó mi cabeza como un rayo: debía llamar al supervisor. Levanté el teléfono con manos temblorosas y marqué. Cuando me contestó, mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Señor, tengo una duda. Jorge, mi compañero, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se alargó demasiado. ¿Jorge? Repitió el supervisor, con un tono confuso. No hay nadie más en turno contigo esta noche. Desde que entraste, siempre trabajas solo. El aire se me quedó atrapado en la garganta. La radio se me cayó de las manos. No podía ser cierto. Yo lo veía. Lo escuchaba. Sabía que él existía. Cerré los ojos, tratando de calmarme. Quizás era una broma, una mala broma. Tal vez había un error en la lista de asistencia. Sí, eso tenía que ser. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla en medio del océano. Pero cuando abrí los ojos y miré la pantalla de las cámaras, mi mundo se vino abajo. Jorge ya no estaba en el pasillo. No, ahora estaba frente a una de las cámaras, mirándome directamente. Mi respiración se detuvo. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros. No parpadeaba. No se movía. Pero entonces, algo cambió. Muy lentamente, alzó una mano, y me señaló. El miedo me golpeó como un puñetazo en el pecho. No esperé más. Me levanté de la silla y salí corriendo de la caseta. No miré atrás. No quise saber si lo escuchaba, si lo sentía cerca. Corrí con todas mis fuerzas hasta la salida de la fábrica, donde finalmente me desplomé, jadeando, con el corazón martillando mis costillas. Esa fue la última vez que trabajé ahí. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Nunca supe que era Jorge, ni si realmente había existido alguna vez. Pero hasta el día de hoy, hay noches en las que me despierto de golpe, con la sensación de que alguien me está observando. Y en mis sueños, cada vez que veo una cámara de seguridad. Jorge sigue ahí, mirándome fijamente, sin parpadear, señalándome en silencio. 5. El pedido desde la otra vida. Era una noche común, de esas frías y solitarias en las que el viento parece cortar como cuchillas, y la lluvia cae con la suavidad de una cortina que, aunque ligera, te empapa sin que te des cuenta. Yo estaba terminando mi turno, con la esperanza de que ese último pedido no me retrasara demasiado. La tienda no tenía mucho trabajo a esa hora, y ya me imaginaba en casa, bajo las sábanas, relajándome. El pedido que me llegó era un simple combo, una hamburguesa con papas fritas y una bebida. Algo ligero, pero aún así, me hizo dudar cuando vi la dirección. No era un lugar que soliera recorrer, una casa vieja, por lo que el GPS me decía, en una zona algo apartada de la ciudad. Sin embargo, al ser mi última entrega, decidí no quejarme y me preparé para salir. Arranqué la moto y me dirigí hacia esa zona solitaria. A medida que me acercaba, la lluvia se hacía más intensa, la visibilidad disminuía y las luces de la ciudad comenzaban a desaparecer. El asfalto parecía más oscuro, como si absorbiera toda la luz. Todo se volvía gris y opaco. Al llegar a la calle indicada, noté la casa de inmediato. Estaba alejada, en medio de un terreno con césped alto, como si la naturaleza estuviera reclamando ese pedazo de tierra. Las ventanas estaban iluminadas, pero no había ningún sonido. No se veía ni un alma, solo la puerta de entrada, que parecía haber sido pintada hacía años, desgastada y descolorida. Sentí una extraña incomodidad al acercarme. Toqué el timbre. No había sonido alguno, pero después de unos segundos escuché unos pasos arrastrándose hacia la puerta. Se abrió lentamente, con ese chirrido metálico que te eriza la piel. Apareció una mujer.
Su aspecto era extraño, como si estuviera fuera de lugar en esa casa. Tenía el cabello oscuro, recogido de manera desordenada, y su rostro era tan pálido que parecía desvanecerse en la oscuridad de la noche. No sonrió de manera normal, sino que su sonrisa era débil, casi forzada, como si no pudiera recordar cómo hacerlo. La orden, dijo con voz suave, sin pronunciar una palabra más. Estiró su mano hacia mí y me dio el dinero con los dedos fríos, casi como si no fuera real. La miré, y por un segundo, sentí como si hubiera algo extraño en sus ojos, algo vacío, pero no le di mucha importancia. La puerta se cerró sin más, como si esa fuera la última vez que me vería. Subí a la moto, ansioso por irme, pero algo me detuvo. La casa, a pesar de lo inquietante que se veía, me pareció de alguna manera conocida. Sacudí la cabeza, quitándome esos pensamientos. Aceleré y me alejé de ese lugar, pero sentí una presencia, como si alguien estuviera observando mis movimientos desde la ventana. Miré por el retrovisor, pero no vi nada, solo la oscuridad detrás de mí. El frío, sin embargo, no se fue. Algo me decía que esa noche algo no estaba bien. Al día siguiente, como todos los días después de un turno nocturno, me reuní con mis compañeros de trabajo en la tienda. Pero esa mañana, uno de ellos me mostró una noticia en su celular que me heló la sangre. Mujer hallada muerta en su casa. La imagen que acompañaba el artículo era tan impactante que mis manos temblaron. Era la mujer de la casa, la misma mujer que me había dado el dinero esa noche. En el artículo decía que la habían encontrado muerta en su hogar, después de que los vecinos reportaran un extraño olor proveniente de la casa. La noticia también mencionaba que llevaba muerta más de 24 horas. Pero eso no podía ser posible. Yo la había visto la noche anterior, había hablado con ella, había tocado su mano. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras leía los detalles del informe. La casa de la mujer estaba en la misma dirección en la que había entregado el pedido, y los detalles coincidían exactamente. La noticia mencionaba que la mujer había estado sola, y no tenía familia cercana. Pero entonces, ¿quién era la persona con la que había interactuado esa noche? ¿Quién había abierto la puerta? Sentí un nudo en el estómago y, sin pensarlo, fui al almacén a revisar el dinero que me había dado. Había guardado los billetes en mi bolsillo, pero cuando los saqué para verlos más de cerca, algo no encajaba. No parecían nuevos, ni siquiera recientes. Estaban envejecidos, desgastados, como si hubieran estado circulando por el mundo durante décadas. Pero lo que me dejó paralizado fue un detalle: uno de los billetes tenía una fecha estampada, de forma extraña, en el borde. 1987. Mi jefe me miró preocupado cuando le mostré los billetes. Le expliqué lo que había pasado, y su rostro se palideció. Eso no tiene sentido. Esa casa, nadie vive ahí desde hace años. La compraron hace mucho tiempo, pero está deshabitada, me dijo, como si no pudiera entender lo que yo le estaba diciendo. Sentí como si la realidad misma estuviera desmoronándose a mi alrededor. ¿Cómo podía ser que la mujer que había visto estuviera muerta y que, además, su casa estuviera deshabitada? Decidí irme a casa esa noche, pero el miedo no me dejaba en paz. A pesar de que estaba en mi cama, me sentía observado. Pasaron unos días. Mi mente seguía obsesionada con la imagen de esa mujer y la extraña sensación que había experimentado esa noche. No podía dejar de pensar en ella, en la casa, en los billetes fríos, en la sonrisa débil. Algo no estaba bien, pero no podía comprender qué era. Hasta que, una noche, un terrible giro me sacudió por completo. Desperté en medio de la madrugada con la sensación de frío. Me sentí incómodo, como si alguien estuviera en mi habitación. Abrí los ojos lentamente, y algo me heló la sangre. En la mesa junto a la cama, donde había dejado los billetes esa misma mañana, ya no estaban. En su lugar, había una bolsa de papel. La abrí lentamente, y dentro había una hamburguesa fría, intacta, con una pequeña nota escrita a mano:
gracias por traer mi cena. El terror me paralizó. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué esa nota? ¿Qué estaba pasando? La respuesta me llegó en un susurro, algo que había olvidado en el fondo de mi mente. En la casa de la mujer, la noticia decía que la habían encontrado muerta, pero nunca dijeron cuántos días llevaba allí. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.